Ujú. Volvemos por acá, si no, anterior. Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta charla sobre obesidad infantil, la otra pandemia. Quiero darle la palabra a la doctora Lescano, jefa del servicio de endocrinología. Bueno, Buen día a todos. Eh, Vamos a iniciar hoy con el ciclo de conferencias sobre obesidad. Esta segunda pandemia o esta otra pandemia que tenemos en este momento. Voy a presentar primero el equipo interdisciplinario que trabaja conmigo, que es la doctora Natalia Bermejo, que es becaria del Servicio de Endocrinología Infantil, la licenciada Laura Rizzo Patrón, licenciada en Nutrición, la licenciada en Nutrición Mariana Tarchini, también va a estar con nosotros en las próximas conferencias, el doctor Trunchelit, que es médico deportólogo infantil, y la licenciada Mariana Tarchini, psicóloga. Les cuento un poquito, esto comenzó el año pasado como una inquietud de tratar de abordar esta problemática, que como todos sabemos es un verdadero problema de salud pública. Entonces, lo que queremos nosotros es concientizar a toda la población de este problema que tenemos. Ustedes saben que la obesidad es la causa principal de todos los trastornos, las muertes del adulto en su gran mayoría, porque genera problemas, trae hipertensión, trae diabetes, trae dislipidemia, enfermedad cardiovascular. Y esto comienza en los niños. Entonces, la inquietud nuestra es que empecemos a trabajar en prevención primaria, en el primer nivel. Por eso es este ciclo de conferencias, para que todos aportemos todo, pensemos estrategias de cómo abordar este problema. A nosotros los chicos nos llegan ya cuando ya están totalmente obesos, con una obesidad mórbida, moderada, grave, actuamos, pero no vamos a tener los mismos resultados que si comenzamos, por ejemplo, desde la temprana infancia. O sea, nosotros tenemos que comenzar desde que la mamá está embarazada. Eso es muy importante, que nos involucremos todos, sobre todo a nivel de atención primaria. Así que quiero que participen, que busquemos estrategias, que también nosotros podemos comunicarnos a través de la telesalud con ustedes, y que, bueno, trabajemos en este punto que es tan importante como es la obesidad infantil. O sea, tenemos que empezar, como les vuelvo a decir, desde la temprana edad. Por ejemplo, a nivel de la lactancia materna, fomentar la lactancia materna, inducir los hábitos saludables desde que nace el niño. Desde que nace el niño. Así que, porque ustedes saben también, a nivel de crear hábitos saludables, es muy difícil después de la infancia temprana, cuesta mucho. Entonces tenemos que empezar a abordar. Nosotros como pediatras, llega un niño a consultorio de niños sanos, y si nosotros detectamos que ese niño está fuera de percentil o que ya comienza con signos de un sobrepeso, de una obesidad leve, tenemos que empezar a actuar, tenemos que hablar con los padres, tenemos que enseñar alimentación saludable, no esperar a que la obesidad se instale, cosa que ya es todo un problema con todas las complicaciones que trae. Así que bueno, sin decir más, vamos a dar comienzo. Va a hablar en primer lugar, la doctora Natalia Bermejo, que nos va a hablar sobre obesidad infantil, las causas, la estadística en el mundo y en nuestro país, y también sobre las complicaciones de la obesidad. Pero les pido que participen, o sea, al final de la conferencia de la doctora, lo que vamos a hacer es las preguntas. Las pueden hacer por chat y vamos a ir contestando las mismas. Pero la idea es que participe. Bueno, Nati, podés comenzar ya. hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Quisiera ver, porque acá del Hospitales de los Telares y Carolina Luna me dice que no están escuchando.
hay que chequear el audio de los equipos, ¿no? Sí. Que chequen el audio. Chequear el audio de No los tiene. equipos y les pido... El hospital de los Telares no está conectado. Doctora Marcela, Sí. Marcela, ¿usted nos escucha a nosotros? Sí, perfecto. Bueno, nosotros estamos chequeando a través de un auricular y se escucha muy bien el audio. Les pedimos a los centros conectados que no nos escuchan, que por favor vuelvan a conectarse y activen sus audios. Bueno. Doc Marcela, recuerde de silenciar su micrófono. Silenciar. Gracias. Bueno, buenos días. Ahora sí escuchamos. Mi nombre es Natalia Bermejo, soy médica pediatra. Desde hace un año, un poquito más de un año, trabajo en el servicio de endocrinología y vemos que una de las enfermedades prevalentes y de las consultas prevalentes de nuestro servicio son niños y familias con obesidad. Por lo tanto, nos pareció importante, ya que estamos confinados a nuestros hogares y no podemos juntarnos y hacer charlas presenciales, comenzar con esta estrategia de conectarnos en forma virtual y estar más cerca de ustedes. Y la idea es que después de esta presentación ustedes puedan, a través del chat, o si quieren, pueden preguntar lo que necesiten, así hacemos un intercambio de experiencias. Ahí, creo, Carolina Luna, si podés silenciar, porque estás... vamos a silenciar acá. Y acá no puedo arrancar. Ahí está. Bueno, sabemos que la obesidad infantil es una enfermedad caracterizada por un aumento de la grasa corporal total. Resulta entonces de una desigualdad entre la ingesta y la necesidad de calorías, provocando una acumulación neta de las reservas del cuerpo. Es una enfermedad crónica que constituye una epidemia mundial. Se la considera actualmente una enfermedad crónica no transmisible, pero esto creo que va a empezar a cambiar porque sabemos que hay ciertas, digamos, por la epigenética, hay ciertas características que se pueden heredar y predisponer a la obesidad infantil. En el mundo es una epidemia. Fíjense en esta presentación de UNICEF del 2016, vemos los colores más oscuros, rojo, naranja, es el porcentaje de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años con sobrepeso. La Argentina está posicionada con un 36,5% en el 2016. Esto es un poquito viejo, no encontré una foto más nueva, pero fíjense en el 2016, ya les voy a contar un poquito más de lo más nuevo. La OPS y la OMS alerta que Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso en menores de 5 años en América Latina y el Caribe, con un 9,9%. Y afirma que es importante que consumamos alimentos saludables. Y ustedes pueden ver aquí la cifra desde el 2005 al 2013 en la obesidad en adultos. En el 2005 había un 15% y en el 2013 un 21%. Bueno, ahora las cifras son mucho más alarmantes. Fíjense, esto es una diapositiva de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, que salió en el 2019, el informe, donde se encuestaron 13.991 niños y adolescentes menores de 18 años, y vemos que en los niños y niñas menores de 5 años, el exceso de peso, que está donde incluimos obesidad y sobrepeso, representa un 13,6%. Donde vemos esto en coincidencia con lo que decía la OMS, que tenemos en los menores de 5 años un 10% de niños con sobrepeso y un 3,6% con obesidad instalada. Y si nos fijamos en la población de 5 a 17 años, los datos son muy alarmantes. Tenemos un 41,1% de los niños y adolescentes con un exceso de peso.
representado casi en el mismo punto, 20,4 y 20,7 de obesidad y sobrepeso. No puse las cifras de adultos, porque digamos, no tienen que ver con esta presentación, pero les digo que el 70% de los adultos tienen exceso de peso, o sea que en una habitación donde hubiera 10 personas, 7 de los adultos tendríamos un exceso de peso. O sea, fíjense que estos datos cada vez dan más miedo, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cómo clasificamos la obesidad? La obesidad se puede clasificar una obesidad primaria, que representa, fíjense, el 95-98% de todos los niños que vamos a ver en el consultorio con obesidad. Esta obesidad primaria tenemos que tener en cuenta factores genéticos, factores ambientales, esto que llamamos nosotros ambientes obesogénicos, donde vemos una ingesta de alimentos inadecuada, tanto en cantidad como en calidad, y la falta de actividad física. Y también, bueno, obviamente, factores psicoemocionales. Cuando nosotros hablamos de obesidad primaria, hablamos de una multicausalidad de la enfermedad. Fíjense que el niño está inmerso en una familia, esa familia en un ambiente comunitario y en un ambiente macro. El niño es muy importante conocer, o sea, en atención primaria, en el consultorio, ustedes tienen la capacidad de conocer al niño desde que nació, entonces pueden saber los antecedentes perinatológicos, conocer el peso al nacer. Sabemos que los niños con alto peso y los niños también con bajo peso o retardo de crecimiento intrauterino tienen mayor riesgo de padecer obesidad en la niñez. Es muy importante conocer ese embarazo, cómo fue, esa mamá gestante, si tuvo alguna patología durante la gestación, cuánto aumentó de peso esa mamá, porque sabemos que cuanto más haya aumentado de peso esa mamá, más riesgo de obesidad tiene luego ese niño. Como decía la doctora Lescano al comienzo, cuánto tiempo de lactancia exclusiva ha tenido ese niño. Debemos fomentar desde el consultorio de atención primaria la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego continuarla hasta los 2 años y más. Es importante preguntar a ese niño cuánto tiempo de juego al día tiene, cuánto tiempo de ocio, y conocer también, no solamente, bueno, con respecto a la alimentación, cuándo se incorpora la alimentación complementaria, qué tipo de alimentación ingiere, y luego preguntar un poquito más, indagar un poquito más en esa familia, conocer los hábitos de esa familia, esa herencia familiar, el entorno. Por ejemplo, nosotros el año pasado hacíamos talleres vivenciales con familias con sobrepeso y obesidad, y ahí surgían un montón de cuestiones. Por ejemplo, familias que se dedicaban a hacer, el ingreso mayor era la panificación. Entonces sabíamos que esas familias iban a tener una ingesta predominante de farináceos, o, por ejemplo, saber los hábitos a la hora de la comida. Tenemos familias que a lo mejor esperaban al papá que llegue 3 de la tarde y ahí realizaban el almuerzo, cuando ese niño entonces pasaba muchas horas sin alimentarse y tenía, cuando llegaba al almuerzo, mucha hambre y repetía platos. O, por ejemplo, conocer si ese niño que está escolarizado ya en un ambiente un poquito mayor, que es el ambiente del meso, que llamamos, ese niño va al comedor de la escuela. ¿Qué es lo que hace en el comedor de la escuela? Si desayuna en su casa y también en la escuela, o hay algunas escuelas que dan almuerzo. ¿Qué es lo que les dan a los chicos en el almuerzo? Porque muchas veces los niños almuerzan sándwich, pizza, sándwich de milanesa, y después vuelven a la casa y vuelven a almorzar. ¿Qué le ofrece el kiosco de la escuela, no? O el kiosco que tenemos cerca de la casa. Van frecuentemente al kiosco, consumen productos ultraprocesados, y esa familia, ese niño está obviamente
inserto en una comunidad que tiene aspectos culturales que son muy importantes a la hora de armar y preguntar y hablar sobre la alimentación. No es lo mismo a lo mejor un niño santiagueño que un niño que vive en el sur o por ejemplo, en Paraguay, o que están conectados, o por ejemplo en Buenos Aires. Sabemos que la desigualdad social predispone, las familias con bajos recursos socioeconómicos tienen más riesgo a la obesidad. Es importante también hacer una regulación del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es el que nos impone con su publicidad el consumo de ultraprocesados, de bebidas azucaradas, todo el tiempo nos está bombardeando con publicidad. Entonces es imposible que desconozcamos esto y nos tenemos que hacer cargo como equipo de salud para promover cambios en las legislaciones. Dentro de los factores nutricionales que estuvimos hablando un poquito, es fundamental conocer la duración de la lactancia materna. Sabemos que cuanta más tiempo dure esa lactancia, mejor serán sus efectos, y sabemos que la lactancia materna previene contra la obesidad infantil. También conocer la introducción de alimentos. ¿Cuándo incorporamos la alimentación complementaria? La OMS recomienda el comienzo de la alimentación complementaria a partir del 6º mes. Sabemos que también está instalado esto de comenzar con papillas a partir de los 4 meses, que eso deberíamos ya desterrarlo, ¿no? Conocer el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas y jugos. Tenemos un aumento en las familias de estas bebidas. Sabemos que también hay un aumento del consumo de ultraprocesados con alto contenido de grasa, azúcar y sal. Tenemos que conocer cuántas comidas realiza, ¿no es cierto?, ese niño, esa familia, si hay un aumento del número de comidas o de colaciones, que pueden ser ricas en carbohidratos y grasas. Conocer el tamaño de las porciones o hablar del tamaño de las porciones, y se ve muy bajo consumo de frutas y verduras. Y otra cosa que nosotros tratamos de modificar es la falta del desayuno. Vemos que muchos chicos, sobre todo adolescentes, y más en esta pandemia, no se levantan a desayunar. Entonces la falta de ese, digamos, del desayuno, que es una de las comidas, una comida muy importante, también favorece la obesidad. Y bueno, otra cosa es la actividad física, ¿no? Es otro punto muy importante. Y sobre todo en esta pandemia, ¿no?, donde vemos que al estar confinado, estar adentro de nuestra casa, aumentó muchísimo las horas de uso de dispositivos electrónicos. Estamos todo el tiempo sentados, conectados o a la compu, a la tele, a los celulares. Además, digamos, con la tecnología se utilizan más los transportes, que esto reemplaza la caminata. Bueno, ahora están apareciendo un poco más la gente que anda en bicicleta por falta de transporte público, pero sí esto se ve, o sea, uno ya no camina. También es algo que hay que tener en cuenta el poco tiempo de la currícula escolar dedicado a la actividad física. Nosotros deberíamos promover por lo menos de 3 a 4 horas semanales de actividad física curricular, y además en los recreos promover espacios donde los chicos puedan correr, puedan moverse, porque, por ejemplo, en nuestra experiencia dentro de los talleres que hacíamos el año pasado, veíamos que en algunas escuelas le decían a los chicos que en el recreo no podían moverse, que tenían que estar todos sentaditos y no podían correr, no podían jugar a la pelota, tenían que seguir quedándose quietos. Y bueno, otra cosa que es muy importante es el planeamiento urbano, ¿no es cierto? Promover las ciclovías, promover espacios al aire libre, como son plazas, en los barrios. Y otra cosa que también atenta contra la actividad física es el aumento de la inseguridad, ¿no? Dentro de los factores psicosociales, algunos de estos factores podemos ver que existen modelos de familias con adiposidad, o sea, que es el resultado de esta interacción genética más los factores ambientales. Hay
familias que tienen una predisposición genética a ser obesos, más los factores ambientales, que son el sedentarismo, el consumo de ultraprocesados, genera que se instale la enfermedad. Obviamente la mala conducta alimentaria de la familia, poner las preferencias de los niños a disposición por los padres, por ejemplo, esto de que llegan al consultorio los chicos, no comen ni una fruta, ni una, no le gusta la verdura, no le gusta la fruta. Pero le das de comer, le das probar, no, yo se la escondo, y cuando no la ve, la come. Bueno, no, tenemos que empezar a concientizarnos que todos debemos comer verduras y frutas, que los chicos tienen que ser conscientes que las frutas y las verduras son sanas, son saludables, entonces debemos incorporar en la alimentación cotidiana. Y bueno, otra cosa de que esto de hay que terminarse el plato, ¿no? Condicionamiento externo. Si no te terminas el plato, no te podés levantar. Esto genera que el chico no se pueda autorregular, no autorregule la ingesta. O sea, tenemos que terminarnos el plato, eso tenemos que desterrarlo, ¿no? Y dentro de los factores psicosociales, como dijimos, los productos ultraprocesados, que lo tenemos al alcance de la mano todo el tiempo, estamos bombardeados todo el tiempo con la publicidad, que son ricos en grasa, sal, azúcares, y tienen gran densidad energética. Y bueno, y como dijimos antes, los bajos recursos socioeconómicos favorecen la obesidad. Esto les quería mostrar, esta clasificación NOVA de los alimentos, como para que estemos ya más familiarizados con lo que estamos hablando. La clasificación NOVA es una clasificación de 4 categorías, donde los alimentos, la categoría la va marcando según el grado de procesamiento. Entonces, cuanto menos procesados, sabemos que son más saludables. Cuanto más procesado es el alimento, es menos saludable. Entonces, tenemos el grupo 1, que son los alimentos sin procesar, o mínimamente procesados, que son alimentos nada o muy poco transformados, como puede ser, por ejemplo, una fruta, un pescado que a lo mejor está congelado para el mantenimiento, o unas verduras que vienen en un paquete pero están congeladas. Entonces, de esta manera, digamos, no tienen casi grado de procesamiento. Después tenemos un segundo nivel, o una segunda categoría, donde están los ingredientes culinarios, que son procesados, que son los que se usan en combinación con los anteriores para condimentar, que serían los aceites, las grasas, sal, azúcar, especias. Luego tenemos un grupo de alimentos, el grupo 3, que son los alimentos procesados, que con un proceso de transformación generan mayor durabilidad. Por ejemplo, que compremos una lata de sardina, como dice acá, en aceite, o atún en aceite o agua, o los quesos que están curados, o las verduras que comemos enlatadas. Y después están la categoría 4, que son los alimentos ultraprocesados, que son alimentos fabricados a partir de un procesamiento industrial complejo. O sea, son productos de diseño. Esto hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque se genera... a ver, alguien... No sé quién está con el... Sí, vamos a ver. No están silenciados todos los micrófonos. Ahí. Sí. Bueno, estos alimentos de diseño, que ya no deberíamos llamarlos alimentos, sino deberíamos llamarlos productos directamente. Productos ultraprocesados son de base de combinar, quiero decir, todo tipo de aditivos, edulcorantes, saborizantes, texturizantes. Entonces, si yo quiero crear uno de estos alimentos, como por ejemplo sería una galletita Oreo, si yo la quiero hacer en mi casa, es imposible. Es imposible que yo pueda saber, digamos, usar con los elementos que yo tengo en casa, poder hacerlo igual. ¿Por qué? Porque no tengo ni los aditivos, ni los edulcorantes, ni los saborizantes, ni los texturizantes que sí tiene la industria alimentaria. Bueno, se trabó esto, ¿no? Ahí. Entonces, la obesidad primaria, dentro de las características que nosotros vamos a ver cuando este chiquito nos llega al consultorio, estos chicos siempre tienen una talla alta. Entonces, es fundamental cuando nosotros estamos en el consultorio pesar y medirlo. Si nosotros le hacemos una edad ósea, que es una radiografía de mano y muñeca izquierda, vamos a ver que generalmente es normal o adelantada, y vemos que con la obesidad
estos chicos, por digamos, las hormonas que se producen a nivel del tejido adiposo, pueden tener una pubertad temprana y una adenarca temprana. Y algo que quiero aclarar es que estos chicos son eutiroides. ¿Por qué lo quiero aclarar? Porque cuando a nosotros nos derivan, hay muchos pacientes que nos derivan con obesidad, con una TSH un poco elevada, una TSH de 6, de 7. Entonces lo mandan porque dicen, no, este chico está obeso porque es hipotiroide. No. Este chico, que uno lo midió y tiene una talla en el percentilo 97, o más alta a veces, nunca va a ser hipotiroideo. Un chico que crece bien en talla, aunque esté obeso, no es que tiene hipotiroidismo. Lo que pasa que nuestro organismo aumenta la TSH para aumentar el catabolismo, ¿no? O sea, estamos tan bien diseñados que el aumento de la TSH y las hormonas tiroideas son para tratar de que ese niño o ese adulto baje de peso. Entonces, no pedir las hormonas tiroideas de inicio. Sí, si yo veo que un chico que venía creciendo en un percentil se detiene y cruza percentilos para abajo, bueno, ahí sí puedo estar pensando, tiene ciertas características el hipotiroidismo que puede tener un hipotiroidismo, bueno, en ese caso sí podría hacerle hormonas tiroideas, pero no hacerlas de rutina. Eso es lo que les pido y quiero que quede claro. Y saber que estos chicos siempre, o la mayoría de estos chicos, tienen un nivel cognitivo acorde a la edad. ¿Y eso por qué va? Porque después tenemos el otro tipo, que es la obesidad secundaria, que representa un 2 a un 5%, que en algunos casos pueden tener alteraciones endocrinológicas o ser por síndrome genético, que es, fíjense, un 2 a 5%. Es la mínima cantidad de pacientes obesos que vamos a tener en nuestro consultorio. Y estos chicos sí pueden tener una talla baja, una edad ósea retrasada, puede tener en el examen físico algunas anomalías asociadas y un nivel cognitivo bajo para la edad. Y bueno, dentro de estos chicos podemos hablar del hipotiroidismo cuando hablamos de un chico con baja talla, obeso, con la fase abotagada, que comienza con constipación, lo vemos un chico más tranquilo, piel seca. Bueno, en ese caso podemos pensar que este chico puede tener algún trastorno en la tiroides. O podemos, bueno, en el síndrome de Cushing, que generalmente son iatrogénicos, son chicos que toman corticoides exógenos, o en el pseudohipoparatiroidismo, que bueno, va a tener otras características del chico, el hipopituitarismo, un chico con baja talla que generalmente es desde el inicio, ¿no? Desde que nace, con baja talla. Y bueno, y también vamos a ver como complicación de la obesidad, el ovario poliquístico en las niñas, la diabetes tipo 2 o la insulinoresistencia. Bueno, hay otros síndromes genéticos que pueden estar asociados a obesidad, que en este caso no me voy a detallar a explicarlos, pero generalmente tienen otras características, pueden tener retraso mental, el hipogonadismo, pueden tener la polidactilia, bueno, la macroglosia, el síndrome de Turner que tiene, digamos, cardiopatía, las manchas en la piel, el Pterygium coli, bueno, el síndrome de Down conocido. No. Entonces, cuando yo tengo un chico con sobrepeso, ¿no es cierto? ¿Cómo arranco? Primero, bueno, el chico con sobrepeso o obesidad, ¿sospecho o no un síndrome asociado? La mayoría de las veces, dijimos el 98 al 95%, no lo voy a sospechar. Entonces, considero que es una obesidad primaria multifactorial. Pero cuando yo sospecho que puede tener un síndrome genético, bueno, nosotros acá en el Hospital de Niños tenemos para hacer algunos estudios cromosómicos, que son el cariotipo, y si sospecho que puede estar asociado a alguna alteración endocrinológica, como un hipotiroidismo, un Cushing, o un hipopituitarismo, bueno, en ese caso nos derivarían al servicio de endocrinología. Y bueno, ¿y qué hago yo cuando me vienen estas familias con obesidad y sobrepeso en el consultorio? Bueno, conocer esto, ustedes lo conocen desde el nacimiento, estos chicos, conocen, están más cerca de ellos, entonces conocen a la familia en forma íntegra. Es fundamental saber que el estado nutricional de los padres va a determinar el de los niños. Nosotros no vemos un niño solo con obesidad, sino vemos una familia con obesidad. Fíjense, los padres,
la madre, todos tienen sobrepeso. Entonces, en el consultorio, ¿qué hacemos? Obviamente lo pesamos, lo medimos, analizamos las curvas de crecimiento y podemos tomar la circunferencia de cintura, que es muy sencillo. Ahí está. La circunferencia de cintura mínima se mide desde el punto medio entre la décima costilla y el borde superior de la cresta ilíaca, y buscamos el valor mínimo. También es fundamental controlar la TA, y algo que podemos hacer que nos lleva 5 minutos más en las consultas es, a partir de los 2 años, ver el índice de masa corporal, ¿no? Que es muy fácil, es una división sencilla, que es peso sobre talla al cuadrado, la talla medida en metros, y ahí nos da nos acerca un poquito a ver qué es lo que, digamos, cómo lo caracterizamos a este paciente con exceso de peso. Si sabemos que está entre el +1 y +2 de desvío estándar, que generalmente coincide con el percentilo 85 y 97, el paciente tiene un sobrepeso. Cuando ya está por encima del percentilo 97, tenemos más de 2 desvíos estándar, tenemos una obesidad. Y cuando ya estamos por encima de 3 desvíos estándar, porque es fundamental, porque se nos va de la curva, el chico lo percentilás y se te va de la curva, es una obesidad grave. Y una cosa que uno tiene que tener mucho en cuenta es que el cambio en 2 puntos del índice de masa corporal en un año podría reflejar un aumento rápido del porcentaje de grasa corporal. Entonces tenemos que estar atentos, porque el paciente llega primero al consultorio de atención primaria, ¿no? Acá les quería mostrar las tablas, fíjense, de Body Mass Index, que son de la OMS, que están en niñas y niños, donde tenés normal, por encima de 1 y 2, overweight, que sería sobrepeso, por encima de 2, obesidad, y por encima de 3, obesidad grave. Están tanto en mujeres como en varones. Y también tenemos fíjense, la circunferencia de cintura, también en internet pueden sacar los percentilos, entonces saber esto que estamos midiendo, en qué percentilo está, tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, dentro de los exámenes complementarios, fíjense que los que nosotros recomendamos pedir son poquitos exámenes complementarios. Un hemograma completo, obviamente glucemia, una función renal, porque sabemos que la obesidad puede dar trastornos también en la función renal, el metabolismo del colesterol, tanto colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, y un hepatograma dentro del cual pediríamos las transaminasas, y que generalmente nosotros vamos a encontrar un aumento discreto de la GOT y GPT cuando tenemos una esteatohepatitis. Siempre a predominio de la GPT, porque la GPT es una hormona, es una enzima citoplasmática, entonces la encontramos más elevada que la GOT, que es mitocondrial. Y una ecografía abdominal para ver si ese chico tiene hígado graso, ¿no? Quería mostrarles un poquito, en forma rápida, que el tejido adiposo, en condiciones normales, cuando el chico tiene un peso normal o el adulto, está en un estado antiinflamatorio. Nosotros sabemos que el tejido adiposo es un tejido que tiene funciones tanto endocrinas, autócrinas y parácrinas, que eso antes se creía que no tenía funciones, solo de reserva, y no es así. Dentro del tejido adiposo vamos a tener linfocitos, macrófagos, sinófilos, un montón de células, digamos, y también vamos a tener, el tejido adiposo va a producir hormonas. Cuando nosotros tenemos un tejido adiposo normal, estamos en un estado antiinflamatorio, pero cuando aumenta los adipocitos, se produce una necrosis en el centro, generalmente, del tejido adipositario, por isquemia, es esto, y esto genera que se liberen muchas sustancias proinflamatorias, que son las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, y esto activa los macrófagos, y de esta manera se produce un estado permanente proinflamatorio. ¿Y por qué es importante este estado permanente de proinflamación? Porque nosotros vemos que en este gráfico que por una alteración de la microbiota, que bueno, no hablamos de la microbiota, pero es tan importante esta alteración que se produce por comer
predominantemente productos ultraprocesados, el aumento de la ingesta, la genética y el bajo gasto que tienen esas personas, aumenta el tejido adiposo, produce un adipocitos hipertróficos. En esta hipertrofia de los adipocitos, como dijimos nosotros, puede haber hipoxia, generarse hipoxia, y esto activa a los macrófagos. Fíjense que un tejido adiposo normal tiene un 10% de macrófagos activados, en cambio un tejido, un acúmulo de tejido adiposo que tiene un 40% de macrófagos activados. Esto produce adiponectinas proinflamatorias y adipoquininas, proinflamatorias, que generan una inflamación crónica. Toda esta inflamación crónica, a través del aumento del factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, favorece la insulinoresistencia. Esto también produce una resistencia a la leptina, que es otra hormona producida por el tejido adiposo, y esta resistencia a la leptina disminuye la saciedad. Entonces aumentan los depósitos de tejido adiposo, y este es un círculo vicioso. Por eso el chico y el adulto tienen tanta ansiedad, porque tienen desregulada su saciedad, ¿no? Y entonces aparecen las complicaciones. Estas complicaciones tienen un porqué. Fíjense, este estado permanente proinflamatorio genera una disfunción endotelial, favorece las coagulopatías, las lipidemias, la hipertensión. Entonces tenemos un corazón y unas arterias que no, en gente muy joven ya tienen patología. Pueden tener patologías endocrinas, como dijimos, que la obesidad es el principal factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Estos chicos con obesidad pueden tener una pubertad adelantada o precoz, bueno, el síndrome de ovario poliquístico, hipogonadismo en algunos niños. El tema de los trastornos musculoesqueléticos, como la epifisiolisis. ¿Hay alguien? A ver, espera un segundito que vamos a silenciar un participante. Y Reznikov no lo ubico, vos decís que a ellos, ¿qué tiene que ir a? Y otras enfermedades, como por ejemplo estos pacientes con obesidad tienen colelitiasis y la esteatohepatitis, que puede llevar esta esteatohepatitis a jóvenes con cirrosis hepática, o sea, no es joda esto. Y otra cosa que es, por ejemplo, vemos muchos niños con obesidad con asma. ¿Por qué? Porque se relaciona este aumento de las interleuquinas 6, estos chicos tienen permanentemente este estado proinflamatorio y favorece el asma. Hemos tenido un chiquito de 5 años con un asma grave, con obesidad mórbida, internado hace poquito aquí en el hospital. Y otras, obviamente, las complicaciones psicosociales como la baja autoestima, la depresión, los trastornos alimentarios, y también en algunos casos puede haber hipertensión intracraneal. Entonces, es bueno por ahí tener en claro que la obesidad lleva al síndrome metabólico en la adolescencia, que en los menores de 10 años no está establecido bien, digamos, el síndrome metabólico, pero sí cuando un chiquito tiene un percentilo de cintura mayor del P90, puede tener riesgo a un síndrome metabólico. De los 10 a los 16 años, un percentilo también por encima del P90, con una TA mayor a 130, sistólica, diastólica mayor de 85, y triglicéridos mayor o igual a 150, HDL menor de 40, y alteración de las glucemias en ayunas mayor de 100, este paciente seguramente tiene un síndrome metabólico. Y en mayores de 16 años, bueno, tenemos los centímetros de perímetro de cintura mayor de 90 en los varones, mayor de 80 en las mujeres, la TA mayor de 130, mayor de 85 la diastólica, y bueno, el resto también, triglicéridos mayor de 150, HDL menor de 40 y la alteración de las glucemias en ayunas mayor de 100. Bueno, y acá un poquito, digamos, no podemos salir del contexto en que estamos. Sabemos que
Estamos en una pandemia que es la de COVID-19 y la obesidad es un factor de riesgo. Los pacientes con obesidad tienen riesgo a tener una infección por COVID-19 más grave, tienen mayor mortalidad. Sabemos que la obesidad, hay un montón de estudios que hablan sobre el deterioro de la salud metabólica en los pacientes con COVID-19, y uno de los estudios que está aquí abajo habla de que la cuarentena por COVID-19 empeoró la obesidad infantil. Esto se ve. Bueno, y nosotros, ¿qué hacemos como equipo de salud? Porque eso es lo más importante, esto que hablaba la doctora Lescano en la presentación, de prevenir. Cuando nos llegan a nosotros los pacientes con una obesidad grave instalada, ya es mucho más difícil intervenir. Entonces, debemos promover los hábitos saludables en la familia en cada consulta. Educando en forma, la educación nutricional familiar es fundamental, prescribir actividad física cotidiana, o sea, escribirlo como indicamos un antitérmico, y prescribir la actividad física, estimular el consumo de agua segura, fomentar el descanso nocturno, porque sabemos que los chicos que están todo el tiempo, o sobre todo los adolescentes que duermen mal porque están todo el tiempo conectados a los dispositivos electrónicos, esto genera liberación de hormonas como por ejemplo el cortisol por un estado de estrés, y esto favorece la obesidad. Y bueno, tratar de disminuir el uso de dispositivos electrónicos, que es tan difícil, ¿no? Bueno, nosotros en el consultorio le queríamos mostrar el platito que le mostramos a toda la familia. Este es el platito que tenemos que tener todos, que tiene que comer mamá, papá, abuelo, abuela, tía, todos los convivientes. Entonces, no solo el niño con obesidad tiene el problema, o sea, la familia tiene un problema. Entonces, todos debemos cambiar nuestros hábitos. Fíjense, este es el plato de Harvard, que es una, digamos, es lo que una recomendación, ¿no? Es una recomendación que la mitad del plato tiene que estar lleno de colores, frutas y verduras. En este caso, verduras de todos los colores, pueden ser crudas o cocidas. Un cuartito del plato pueden ser cereales o tubérculos, en este caso la papa la pondríamos en este cuartito que vemos acá. Entonces, un chiquito no es que no puede comer fideos, no puede comer arroz, no puede comer papa. Sí puede comer, pero no se puede comer 3/4 del plato de eso, sino la mitad del plato, verduras de todo tipo y color, un cuartito de los cereales o la papa, y un cuarto de una proteína que puede ser animal, que puede ser, en este caso es pollo. Siempre las cocciones, nosotros hablamos de sacarle la piel antes de cocinar y elegir las cocciones más saludables, como puede ser al horno o a la plancha, ya no cocinar frito. Carne de cerdo, carne de vaca, que hay que sacarle la grasa antes de la cocción también, o un huevo, una fruta, y siempre el platito, el vasito, perdón, de agua, ¿no? Desterrar las gaseosas y los jugos de la mesa. Y otra cosa que hablamos, como les dije antes, escribir la prescripción de actividad física. Los chicos todos los días deben caminar, deben ayudar en las tareas domésticas, pueden subir y bajar escaleras, deben jugar. Entonces, si tenemos un patio, aprovechar que los chicos se muevan. Y si no tenemos patio, buscar, por ejemplo, una soga para fomentar el saltar. Podemos salir, sabemos que podemos andar en bicicleta al aire libre está permitido, o salir a caminar al aire libre está permitido con el uso de tapabocas, y podemos llevar nuestro frasquito de alcohol en gel en la mano, y caminar, y la idea es que se puedan sumar horas de actividad física. Lo recomendado es 1 hora diaria, 1 hora o más. Cuanto más tiempo de actividad física, se suman los beneficios. También, además de, bueno, deportes, no lo nombro, pero hay que hacer deporte, lo que pasa es que ahora no tenemos los clubes abiertos, no podemos practicar deportes, ¿no? Pero sí tenemos los dispositivos que nos pueden ayudar a hacer una clase de gimnasia, a hacer una clase de aeróbic, de baile, por ejemplo. Y además de las actividades, digamos, de resistencia,
actividades de flexibilidad, como pueden ser estiramientos, gimnasia, yoga, juegos de flexibilidad, y siempre disminuir o intentar disminuir, aunque sea muy difícil, que no haya más de 2 horas al día de pantalla. Es muy difícil, y más en este tiempo, pero tratemos cuando llegamos a nuestra casa de ponernos con nuestros hijos, dejemos la computadora, el celular, y programemos alguna actividad, a lo mejor física, que podamos hacer en familia. Hablando de las horas del sueño, sabemos que los niños deben dormir la cantidad de horas adecuadas. Esto previene la obesidad infantil. Fíjense que los adolescentes y los adultos entre 8 a 10 horas diarias deben dormir. Cuanto más chiquitos son los niños, más horas. Pero en un niño adolescente o en edad escolar, entre 9 a 12 horas tiene que ser, que nuestros niños duermen muchas menos horas. Y debemos exigir al gobierno nacional el rotulado frontal de los alimentos. Nosotros no tenemos un rotulado frontal donde diga que estos alimentos ultraprocesados son altos en azúcar, altos en sodio, altos en grasas saturadas o en grasas trans. Esos tenemos que pedirlo a nosotros argentinos. En Argentina todavía se da vuelta y la industria alimentaria tiene mucho peso para evitar que esto se lleve a cabo. Bueno, esto es parte de la bibliografía, que después se las puedo mandar, queda grabado disertación. Y bueno, les agradezco por su atención, por estar escuchándome este tiempo, y no sé, si quieren hacerme preguntas, estoy acá a su disposición. Bueno, si quieren dejar alguna pregunta en el chat. Acá Norita Vigarra dice: en el contexto donde trabajo, Fernández, tengo muchos pacientes obesos, los educo con el cartel de la SA para concientizar. Mucho consumo de farináceos todos los días, y esto que es una ciudad agropecuaria. Bueno, hay que cambiar, ¿no es cierto?, la cultura, empezar a poner nuestro granito de arena, aunque sea poquito, es importante esto. Y bueno, muchas gracias, Nora, por estar conectada. No sé si alguien más quiere hablar, comentarnos algo de su experiencia. Estamos acá. Bueno, también les quería decir que nosotros desde nuestro servicio, endocrinología, tenemos un espacio de videoconferencia, de videochat, o sea que nosotros podemos conectarnos con ustedes. Si ustedes tienen alguna duda sobre algún paciente que no sea solo obesidad, ¿no? Puede ser de otro índole endocrinológico, y pueden hacer las consultas y conectarnos. Daro dice: es muy difícil controlar lo que el niño come en el colegio. Aunque se le mande una vianda o colación, a veces el entorno no ayuda. Sí. Es tal cual esto, tenemos que fomentar los kioscos saludables en la escuela, desde los ministerios. Esto es una prioridad, porque los niños pasan muchas horas en las escuelas, ¿no? Entonces esto de los comedores escolares que vemos que comen comida chatarra, obviamente tienen por ahí muy poco presupuesto, pero bueno, tratar de que que haya un nutricionista dentro de esos equipos. ¿Y cómo es el trabajo interdisciplinario? Bueno, nosotros en este caso tenemos 2 nutricionistas, tenemos un cardiólogo infantil, psicóloga, y también educadoras para la salud. En nuestro caso, nosotros vemos al paciente, charlamos con las nutricionistas, generalmente tenemos todo la misma forma de pensar, ¿no?, de trabajo, y hablamos con nuestro cardiólogo, que él es el que le hace la evaluación, el paciente sobre todo con obesidad mórbida, y le da un plan de trabajo de actividad física, y las chicas el plan alimentario, que obviamente es para toda la familia. Por ahí, cuando uno está en atención primaria esto es más difícil, pero sí
ustedes tienen la oportunidad de trabajar con los chicos antes que el chico llegue a una obesidad grave, ¿no? Entonces, cuando uno va viendo que el chico está aumentando esto, subió 2 puntos el índice de masa corporal, alertarse, empezar a por ahí hablar si tiene nutricionista en las UPAs, o comunicarse con nosotros también, las nutricionistas es muy fácil conseguir turnos, ¿no es cierto? Bueno, en nuestro caso nosotros los controlamos una vez por mes al paciente. Nuestra idea es, cuando el paciente tiene una obesidad grave, lo ideal es que nosotros lo veamos una vez por mes para ir haciéndole el seguimiento estricto, pero bueno, si es necesario, si son pacientes de acá, de la ciudad, a veces los vemos antes, ¿no? Y con respecto, si son del interior, la idea es armar grupos, equipos, y que ustedes nos puedan mandar sus consultas, y los manejamos. Por ahí, si el paciente no puede venir acá, usted lo puede empezar a medir, hablamos con la Nutri y nos podemos hacer una consulta virtual, y de esta manera que el paciente no salga de su domicilio, se quede en su comunidad y lo podamos seguir. Obviamente hay pacientes con una obesidad grave o mórbida que sí va a ser necesario que nosotros lo veamos, porque con un laboratorio como el que yo les mostré en la presentación no va a alcanzar. Nosotros acá les pedimos otros estudios, le hacemos prueba de tolerancia a la glucosa, vemos la curva de insulina, o sea, tenemos otra tecnología, ¿no? Entonces por ahí sí es bueno que ese paciente por lo menos tenga un control dentro de nuestro equipo. Bien, le podemos dejar el mail del servicio en el chat, así ustedes lo... Bien, les voy a dejar mi mail, si ustedes quieren me contactan. Y no sé si la doctora Lescano quiere, está por acá y quiere decir algo más, agregar. A ver. Ay, no te estamos viendo, la cámara. ¿Me escuchan? Ahí estamos. Bueno, acá lo importante, muy felicitaciones Nati, hermosa la exposición, muy clarita. Lo importante aquí que quiero dejar es que no es una tarea solamente del equipo interdisciplinario del CEPSI. Esta es una tarea que quiero que se involucren todos, desde los agentes sanitarios, los educadores sanitarios, los pediatras, los médicos generalistas, porque ustedes están en el nivel de atención primaria, a ustedes les llegan los niños para control de niños sanos. Entonces, cuando nosotros advertimos que esta familia está errada en sus hábitos, hacer hincapié, tomarnos un tiempo y tratar de educar en la alimentación. No es nada fácil, pero sí podemos prevenir. Por ejemplo, la gente del interior que tiene tanto campo, tantos lugares, fomentar la creación de huertas, de que puedan cultivar sus propios alimentos y que esto los hagan participar a los chicos, ¿sí? Porque a los chicos se les enseña con la imitación. Entonces, si nosotros desde chiquito controlamos al niño que tome la teta, que si vemos muchas veces el tomar la teta, a veces también lo hacen mal, porque le dan a cada rato la teta, entonces tenemos obesos de en el lactantes. Entonces estos chiquitos ya sabemos que van a tener peor pronóstico, porque los niños que desarrollan obesidad en el primer año de vida van a ser obesos seguramente en el futuro. Entonces lo que hay que tratar es de tener un tiempito para hablar con esos padres. No es la solución pedir laboratorio y pedir laboratorio. Aquí yo creo que el tema pasa por fomentar la educación alimentaria y la actividad física. Eso en el interior yo creo que se puede, va aquí también, tienen lugares para caminar. Antes en el interior se manejaban caminando, ahora lo hacen en moto, eso lo vemos también. Entonces incentivar la bicicleta, incentivar el caminar, que eso está al alcance de todos. Envolver a los juegos
ancestrales, digamos, la soga, el elástico, algo que los movilice y que no estén todo el tiempo con las pantallas. Así Sí, que bueno, yo espero sí. que también de aquí surjan estrategias o a nivel de atención primaria digan, doctora, nosotros queremos hacer tal cosa. Bueno, nosotros podemos ayudar, podemos educarlos, o sea, que ustedes aprendan a manejar en educación alimentaria. Pero esto es lo más importante. Así que bueno, eso nada más. Sí, lo que quería aclarar que la próxima fecha, la próxima reunión va a estar dada por por nuestras nutricionistas, nuestras licenciadas en nutrición, que va a ser el 8 de octubre. El 8 de octubre a las 10 de la mañana va a ser abordaje nutricional de familias con sobrepeso y obesidad, y ellas, bueno, nos va a dar un poco más cómo abordar esto en la práctica, ¿no? En la práctica cotidiana de alimentación saludable. Entonces, les recuerdo que en 15 días, si pueden conectarse, estaría bueno para poder hablar con nuestras licenciadas en nutrición también. Ahí yo les dejé en el chat mi mail, esta charlita va a quedar grabada y en el canal de YouTube lo pueden ver, del CEPSI, y si quieren hacernos alguna consulta vía online a través del mail de la OCDE, estamos abiertas las consultas, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Si quieren, no sé si tienen alguna consulta y quieren hacerla acá o compartir alguna experiencia, está bienvenida. Bueno, acá Nora dice que bueno, que la próxima consulta si podemos transmitir opciones de menú saludable, que es lo que más demandan los pacientes, sí. Sí, por ahí si no hay nutricionistas donde uno está trabajando, está bueno tener nosotros como médicos las herramientas, ¿no? Bueno, muchas gracias por todos sus comentarios y bueno, damos por finalizada esta charla. Gracias.